Creemos que cada decisión, cada giro inesperado y cada elección aparentemente pequeña tiene un impacto. En este espacio conversamos con distintas personas para entender cómo sus decisiones fueron construyendo quiénes son hoy. Un podcast que invita a mirar hacia atrás, conectar los puntos y descubrir que, en efecto, todo pasa por algo. En el episodio de hoy nos visita Leopold Mones Casón, ingeniero agrónomo de formación. Hoy es director de la Galería de Arte Isla Flotante y cofundador de Meridiano, la Cámara de Galerías de Arte Contemporáneo de Argentina. Acompáñanos en su recorrido que va del campo al arte. Leopold Mones Casón, bienvenido a Todo pasa por algo. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué estudiaste y a dónde? Yo como profesional soy ingeniero agrónomo. Estoy especializado en lechería, particularmente en elaboración de quesos. Y esa fue mi formación académica, formal, digamos. ¿Tenías una vocación definida? O sea, ¿siempre te gustó? Y siempre me gustó y siempre me sentí atraído, hasta te diría como físicamente, como que tenía una necesidad de vincularme con el campo, con esa armonía, con esa paz, con esa tranquilidad. Y quizás en esa búsqueda me volqué como a esta carrera universitaria, digamos, pero que me proveía, digamos, esta ligazón, pero que no sé si completaba todas mis ambiciones Bien. vocacionales, ¿Pero al digamos. momento de elegir la carrera era algo que ya esa inquietud estaba o no? ¿Estabas muy seguro que lo mío es agronomía? No estaba, Ajá. claramente no estaba, pero esos momentos, creo que muchos atravesamos esos momentos que son como puntos de inflexión Sí. y que son momentos muy, muy rápidos y muy Ujú. puntuales, que uno no tiene muchas, el abanico de posibilidades está bastante restringido. Entonces, al no haber tantas opciones, como que uno tiene que, hay como un deber ser que a uno lo impulsa a decidirse por algo de las opciones que están sobre la mesa, y creo que esa fue mi situación. Ya en tu familia había agrónomos. Sí. Mi padre, mi abuelo, mi Claro. hermano, Bien. y un contacto con el campo muy, muy cercano, muy fluido. Terminás la carrera y aparece la primera oportunidad laboral. ¿De qué y cuál fue el primer trabajo? Bueno, yo ya venía trabajando en la explotación familiar, Ujú. que es un tambo con una quesería. Sí. Pero aparece una oportunidad de trabajar con un hermano mío en el semillero Don Mario, en Mirá. Chacabuco, que en ese momento era 2000, sí, no sé, 2005, 2006. Había un boom sojero agrícola espectacular y bueno, había como mucho por aprender del punto de vista del desarrollo varietal, de los comportamientos de la soja, particularmente en los distintos campos. Y bueno, para mí era interesante, digamos, indagar sobre eso. Primer trabajo con tu hermano y Sí. después de ahí, ¿el trabajo era comercial o era Era más más de técnico? investigación, Ok. era más de investigación y era de cosecha de plots experimentales. Bien. Entonces había como algo muy novedoso Ujú. en la información que yo manejaba. Junto con mi hermano también lo que hacemos es lanzarnos como a una operación de agrícola a través de alquileres de campos, donde empezamos a lo que se llama tradicionalmente, se llamaba como pool de Sí. siembra, donde conseguíamos algunos inversores y armamos la operatoria. Ujú. Llegamos a trabajar cerca de 1000 hectáreas allá por 2009 más o menos. Ahí aparece la beta comercial, Sí, ¿no? sí, Como un rol más. yo estaba, ahí aparece, te diría, la beta empresarial, Bien. donde yo me pongo a cargo de la administración y del manejo de un negocio en todas sus facetas, ¿no? Tanto las productivas, la originación, las logísticas, como la venta y la administración económica financiera. Y después yo sé que también trabajaste en el gobierno. Bueno, claro, en el gobierno fue una circunstancia, todo fue medio así como solapado, ahora me estoy dando cuenta. Empiezo a trabajar con una asesoría muy puntual en la dirección de lechería en un año muy paradigmático de Argentina, que fue el 2008, Ok. de pleno conflicto con el campo. Esto en paralelo con la empresa, el pool de siembra que habías organizado con tu hermano. Exactamente. Yo empiezo a hacer como una asesoría, no me llevaba tanto tiempo, ¿no? Y me integro a un equipo de trabajo que el gobierno en ese momento estaba creando
dentro del tradicional Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que era un área de desarrollo rural y de pequeñas producciones, ¿no? Como para interpretar qué políticas eran necesarias para ese estrato como más de pequeña escala, el cual yo me sentía bastante referenciado, Claro. digamos, por lo que venía haciendo. Y bueno, empecé a trabajar y dentro de ese mismo equipo, donde había uno de los funcionarios, el que me convoca era Luciano Di Tella, que de la familia Di Tella, con una cabeza como súper abierta, súper creativa. Fuimos como trabajando juntos y finalmente a lo largo de 3, 4 años conformando lo que fue en su momento la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, que durante esa época generó un trabajo bastante considerable, digamos, en el sector agropecuario. ¿Y después qué pasa? O sea, ¿cómo te vas arrimando al arte? Bueno, lo que tuvo el trabajo en el ministerio es que me abrió un campo muy fértil, Mirá, por ser así alegórico, vinculado a las bien, relaciones y a posibilidades que excedían lo estrictamente claro. técnico, las cuestiones, digamos, como más Sí, sí, económicas, operativas o... operativas, que es el campo de la política, pero no pensando la política como la cuestión ideológica, sino la política como una herramienta de transformación de la realidad, Totalmente, digamos, ¿no? ¿sí? Sea cual sea la ideología que tengas. Me abrió mucho la cabeza en pensar las posibilidades que tenía, nada, generación de espacios, de encuentros, de comunidades que pudiesen modificar cosas que no estaban buenas, transformarlas en cosas que estuviesen buenas. Y eso empezó como un poco a cimentar mi interés que ya existía por cuestiones artísticas. En su momento eran musicales, yo tengo una hermana que es cantante lírica, y entonces siempre en mi casa fue diario, digamos, mi contacto con la música clásica, con la música en general. ¿Ustedes Y cuántos hermanos son? somos 8 Y hermanos. vos sos Yo soy el... el séptimo, con lo cual estaba ahí como medio constantemente escuchando Pará, todo. ¿y ella es la mayor? No, la cuarta, La cuarta. sí. ¿Y hay más artistas? ¿O era Eh, familia de agrónomos y de golpe hay una cantante lírica? Está Pedro, mi otro hermano, que él tiene también una faceta musical, toca el bajo, integra una banda de música. Y bueno, el hermano más chico que también sí le gusta. Entonces ya como que tenías ese contacto con la música y los musicales. Exactamente, me gustaba mucho ir al teatro, ir a ver ópera. En esas búsquedas fui a ver una obra de teatro de tu hermano, Ahí aparece de Marcos. Marcos, aparece Marcos y yo no me acuerdo de los años, se me mezclan constantemente los años. Yo creo que fue 2010 o Y puede 2011, ser. una obra que ¿Te acordás qué obra era? era la obra de Menem. Sí, perfecto. Que no me acuerdo el Menem título. actor. Menem Actor, Sí. exactamente. Menem Actor que me pareció un flash increíble, que no lo podía creer en esta lógica, ¿no? En esta relación como de política y arte que yo estaba como Claro, justo un poco tocaba viviendo. temas sensibles para vos o que estaban como ahí, que tenías muy Exactamente, sobre la mesa. exactamente, sí, sí, que el ambiente político de algún modo me había destapado, ¿no? Y que yo estaba como muy ávido por descubrir, por Claro, sí, ¿por dónde canalizo entender, esto? O sea, que Claro, exactamente. Y fue muy lindo el ver eso porque ahí como que hice un clic de que yo podía de algún modo estar inmerso en ese mundo, bien. que en el cual, digamos, yo no me sentía parte porque nunca lo había integrado, digamos, Sí, siempre por lo ahí tampoco había lo conocías, visto. o sea, Sí, no. empecé a hablar con Farcos, que todo muy hilarante, muy delirante, Mm. y él me propone integrar un grupo que él daba a llamar Teatro Sí. Jurídico. Y yo trataba de entender qué mierda era teatro jurídico. Fue Y un concepto. era un concepto, Es un sigue concepto. siéndolo, es Sí. como una innovación y más o menos como la esencia, que por eso se llamaba jurídico, era porque lo que había inmerso esencialmente era un código que se establecía entre los actores, entre la obra y el público. Y era un código que se desarrollaba en el transcurso de la obra, que sin duda tenía un concepto, tenía una línea y un relato, pero Se iba construyendo ahí. se establecía en el mismo momento que se iba realizando. Entonces eso también a mí me apasionó porque tenía mucho que ver con justamente con esta cosa de la política, de poder en el vivir ir transformando las cosas, ir generando belleza, ir generando bondad, ir generando cosas positivas. Y de ahí
decidí formar parte de ese grupo. Decido formar parte, empiezo a... Vincularte con ese ambiente nuevo. Exacto. Ya en ese momento ya el overlapping era gigantesco, entonces ya Claro. corría para todos Sí, lados sí. porque el trabajo en el ministerio se había acrecentado mucho, Ujú. seguía con la operación del campo. Aún así decidí, y bueno, llegaba tarde, siempre era un problema, porque bueno, en el teatro lo que sucede es que toda la troupe, digamos, se responsabiliza por juntarse, ¿no? En momentos que todos podemos. En general, la retribución es muy escasa. Y de hecho participaste en una obra. Participé en varias, Ah, en de hecho, varias. sí, sí, Mirá. y fue muy increíble porque Marcos es un dramaturgo y un escritor excepcional, con una Qué mirada, lindo lo que decís. sí, 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 una Ujú. mirada totalmente anticipatoria de muchísimos procesos, no solo artísticos, sino políticos, no solamente Menem actor, sino que hicimos una que se llamaba... Hungría. No, ¿Estuviste en esa, no? Hungría no estuve. Estuve en la más conocida, que fue premiada en la Bienal de Arte Joven, que fue En Adelante. Era una obra donde un grupo de jóvenes, en los tiempos que corrían, que eran los tiempos kirchneristas, hacíamos la revolución sin darnos cuenta. Participás de estas obras haciendo equilibrio con vida profesional, hobbies Sí. y después. Participo de otra obra, déjamela mencionar, que fue muy increíblemente como impactante. Sí. Era una obra que básicamente no tenía casi diálogo, era solo una performance física que se llamaba Aplasta y era una obra sobre la tragedia de Once. Mira, esa no me acuerdo haber ido. Fue, Qué no, mal. no fue, no fue tan difundida. Era realmente una obra Fuerte. fuertísima, fuertísima. Básicamente la obra evolucionaba de la postura, digamos, de cuerpos en el tren hacia la postura de los cuerpos aplastados que uno puede ver en las fotos. Y era muy comprometida físicamente, muy comprometida Sí, sí. intelectualmente. Y fue también muy revelador para mí en el sentido de como animarse a intervenir en ideas y en cuestiones que de repente son evitadas, que no caen bien, que son tabú, ¿no? Eso también fue para mí muy, muy abridor, muy, muy revelador. ¿Cómo termina llegando el arte? O sea, ¿quién te Bueno, introduce al bueno, mundo del arte? aparece en esta búsqueda así artística, aparece mi cuñado, Rafael, que es coleccionista de arte plástico, digamos, de arte visual. Y un día me agarra y me invita a Arte Va en el 2012. Mirá vos. Y en el 2012 No había sido nunca. no Arte Va. había ido Ok. nunca. Sabía que existía, pero nunca había ido. Me parece bastante interesante todo. Y entre las cosas que me muestra, me presenta el stand de un grupo de artistas, Isla Flotante, con un montón de obras, un tan chiquitito, en una No era una sección. galería. O sea, era un grupo de artistas, dijiste. Era un grupo de artistas, Ok. sí, sí. De hecho, era la casa donde vivían estos artistas que funcionaba también de taller. Mirá. Y ahí trabajaban, hacían obras y tenían un espacio bastante grande donde solían hacer algún tipo de muestra que Bien. siempre viraba en una fiesta. Es decir, La Flotante en ese momento era más conocido por las fiestas Que que por la producción artística, exhibición. digamos. Sí, exacto. Era como un lugar de encuentro. ¿Qué te llamó la atención? Y ¿Las entonces obras? veo una obra de Isla Flotante de Nani Lamarque, uno de los artistas del grupo, que era muy sencilla, pero una obra grande, una hoja de papel, un dibujo que tenía como si fueran letras de molde, pero estaban dibujadas con lápiz negro. Tenía una pregunta que decía: ¿cómo te diste cuenta que soy de clase media? Y entonces una obra que me dejó pensando muchísimo y que me interpelaba mucho en mi situación, que era una situación también así de compromiso, porque yo estaba en el gobierno kirchnerista, estaba relacionándome Sí, con un también eras montón de... productor. O sea, tenías Claro, como una... había una dualidad ahí, Terrible. claro, y yo me vinculaba con un montón de gente peronista, muy, digamos, ideológicamente comprometida con el Sí. peronismo. Y también del otro lado. Y O sea, también tenías del las dos otro lado, campanas. claro, exactamente. Entonces yo funcionaba ahí como una Un especie de buffer. buffer, que esta pregunta que tenía la obra me interpelaba en esa situación, porque Claro. cuando yo miraba a uno de estos peronchos y me presentaba y le decía: yo soy Leopold Mones Casón,
Claro, ya me miraban como un poco raro. Claro. Todo bien, ¿eh? No, Sí, no es sí, que sí, no, pasaba seguro. nada singular, pero había como, se establecía Sí, como una como que levantaban distancia guardia y yo tenía que trabajar en para bajar la guardia. Exactamente. Y era un proceso bastante lindo para mí porque era parte de este oficio que venía aprendiendo de la política, de entender cómo relacionarte con gente que es distinta, que piensa distinto, que tiene preconceptos o prejuicios sobre cuestiones. Entonces esta pregunta era la misma pregunta que me hacían estos peronchos que yo me hacía. ¿Cómo te diste cuenta tan rápido que yo soy lo que soy? Ujú. Entonces, bueno, esa fue como mi primera adquisición, la primera obra que integra Mirá. mi colección. Y ahí entras Y, en contacto con ellos. y ahí, claro, le digo a Nani, ¿Había sido estas fiestas o reuniones que no, a hacían? partir de ahí me empiezan a Ah, invitar, bueno, particularmente Nani, que es el artista, arreglo que se la voy a pagar en cuotas. con la cosecha. Ahí se vincula todo. Ya es. Se la pago como 3 o 4 pagos y en esos 3 o 4 pagos nos hacemos amigos. Entonces me empieza a invitar a la fiesta, que yo, salimos a correr, me acuerdo que salíamos a correr mucho. Charlábamos mucho de política y Sí. de lo que estaba pasando, de qué percibíamos, qué sé yo. Nos hacemos muy amigos y en algún momento de esos meses, Nani me empieza a pedir ayuda, más del punto de vista como administrativo, empresario. Che, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se cobra? O no sé, me dieron un cheque, Claro. ¿qué hago? Y yo todas esas cosas sabía Sí, perfectamente. sí. Y lo empecé a ayudar y hoy estamos aquí en Isla Flotante 2026, No, es una donde locura. estamos. Una locura. En tu cabeza, digamos, todo fluía naturalmente. Claro. ¿Te daba cierto miedo, che, voy a cambiar de este mundo a este otro, que no había nada construido? Hoy Isla Flotante es una galería Ujú, reconocida, sí. pero en su momento se estaba formando algo. Entonces era ir de un lugar seguro a la incertidumbre de, Mm. ¿me podré sostener con esto? Que nunca lo pensé de ese modo. En Mm, realidad fue como un proceso que fue madurando naturalmente. En un primer momento, de algún modo yo con mi trabajo en el ministerio aportaba Claro, tenías no una solamente, estabilidad que te claro, permitía. dinero, sino también otro tipo de capacidades que Isla necesitaba y que en ese momento no me requería tiempo para nada, porque primero yo no tenía que estar presente en el espacio, Ujú. era muy puntual y bueno, conforme fuimos avanzando, tomando decisiones, el tiempo necesario fue aumentando y ahí dependió mucho de mi equilibrio para poder ir balanceándolo sin que estropeara nada, digamos, de los mundos o trabajos que estaba realizando. De esa casa de artistas pasan a la galería. Nos echan de esta casa, que era una casa muy divertida. ¿Llegaste a vivir ahí? No. No, 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 no. No, Bien, yo vivía muy cerca, de hecho, de bien. ahí. Era en Recoleta, pero era una casa totalmente decadente, venida abajo. Era una tradicional Un PH, casa, una casa una chorizo. casa chorizo. Ok. O sea, una casa chorizo tradicional que había quedado adentro de una manzana que era Pueyrredón, Beruti, Ah, Juncal y Larrea. Entonces vos te metías literalmente un por una pasillo especie largo. de pasillo oscuro y llegabas al final a esta casa, que era una casa que dejaba bastante que decía, pero linda, ¿viste? Para qué Sí, sé yo, sí, jóvenes pintoresca. de 25 años, 22 años, no sé Ujú. cuánto teníamos, no pasaba nada. Y bueno, nos echan de ahí, nos inventan alguna cuestión. Siempre había, las fiestas siempre traían aparejado que llegara la policía, siempre había algún problemita de esa índole pues, que lo manejábamos. El transcurso de ese tiempo transformó también un poco la concepción del proyecto. Nani un poco tomó como la conducción, la Artística. gerencia, digamos, la gerencia en ese momento de la galería. Y lo que sí sucedió fue que el Isla Flotante empezó a facturar más por obra de arte que por cervezas. Mirá, es Entonces, a increíble. partir de eso empezamos a pensar más en Mm. función de parecernos más a una galería que a un lugar de fiestas, si bien las fiestas continuaban. Pasa mucho con los centros culturales también, ¿no? Claro. Como Y que esa dividen un dinámica. poco, exacto. Entonces, cuando nos echan, nos ofrecen una locura total, que era un galpón en La Boca, justo enfrente del transbordador, ¿viste? Del puente viejo ese, una persona que está muy ligada al mundo del arte nos dice, che, tengo este galpón, está en desuso, si ustedes lo quieren usar, veamos cómo arreglamos. Era un galpón de 140 metros
¿Fueron para el galpón? Y fuimos al galpón, dijimos, che, bueno, a ver cómo Hay que hacemos. llenar de obra. Exacto, O sea, que eso es lo que no nos dimos cuenta al principio. Lo que sí conseguimos un socio que nos puso la plata para acondicionarlo. lavarle la cara, ponerle las luces, ¿viste? Dejarlo medio cubo blanco como una galería. Y era un salto enorme en este lugar La Boca que prometía ser el distrito de las artes, rimbombante, qué sé yo, que era. Medio que se dio. Sí, O había una sí, visión, che, estaría bueno ser una galería, ¿por qué no? sí, medio que las Se fue consecuencias dando. se fueron dando, ¿viste? Y entonces dijimos, bueno, vamos ahí, qué sé yo. Hicimos una primer muestra, nos fue bien. Costaba mucho porque el lugar, La Boca sigue siendo súper lejos, Ujú. cuesta muchísimo ir. En ese momento estaba todavía muchísimo menos desarrollado. Nos moríamos de frío porque había una humedad, así, un frío tremendo. Entonces, nada, tratamos como de mantenerlo. Nos fue crecientemente bien hasta tal punto que, bueno, que logramos devolverle a este inversor, a este socio, toda la plata que nos había prestado. Nos vuelven a echar, pero ya no porque hacíamos las cosas mal, sino por haberlas hecho tan bien, que el dueño se dio cuenta Claro, que lo podía que tiene hacer un él. potencial. De común acuerdo nos fuimos, Y no ahí hubo fueron ningún a donde problema. están hoy. Ya teníamos en la cabeza un plan de poder tomar un crédito Bien. para poder comprar un espacio. Estábamos tratando de entender qué era lo que había que comprar, todas ideas muy mezcladas, ¿viste? Esta idea como del Claro, desarrollo. ¿dónde? Sí, ¿dónde? Y también siempre estaba como esta idea de negocio, de hacer un desarrollo inmobiliario, de comprar Claro. una casa con un lote que tuviese potencial. Entonces estábamos mirando tipo en Paternal, una casa Cualquier cosa. destruida. Sí, escúchame, por todo lo que me estás contando, el mundo del arte, o sea, el ecosistema del arte te recibe con los brazos abiertos. ¿O en algún Sí. momento sentiste, che, este es de otro palo, tiene otra formación, nosotros venimos haciendo esto hace años, ¿qué nos va a venir a decir él a nosotros? O sea, no hubo barrera de entrada. No, en absoluto. El mundo del arte en Argentina es un mundo pequeño y muy acogedor, muy cordial, muy positivo. Argentina se caracteriza por tener una escena de proyectos emergentes, de proyectos jóvenes muy prolífica. No importa lo que esté pasando, no importa si hay No importa el crisis, no hay contexto, crisis. digamos. Todo el tiempo hay producción, nuevos espacios gerenciados por artistas. ¿Es a nivel país o está muy centrado acá en...? O sea, sí, proporcionalmente está más centrado en las capitales, Ajá. Buenos Aires, Rosario, Córdoba, pero te diría que sí, a nivel del país, este espíritu es algo que prevalece. Obviamente con menos recursos, menos acceso en lugares más retirados, más alejados, pero sí. ¿Cómo aparece la idea de crear Meridiano? Bueno, Y estaría justamente, bueno sí. que cuentes qué es Meridiano. Cuando todavía estábamos en aquel lugar original y charlando de estos asuntos, Nani tratando de introducirme, de hacerme entender muchas de las problemáticas del mundo del arte. Era un momento, por ejemplo, de mucha promoción de exportaciones, entonces se apoyaba mucho cualquier iniciativa exportadora. Había como muchas ventanas que se podían aprovechar, pero que el mundo de las artes no estaba aprovechando, o por lo menos no lo estaba haciendo con mucho criterio, ¿viste? Estaba haciéndolo como de una manera muy, Sí, a los golpes o informal. sí, muy Casera. muy caserita, así como sin un objetivo. Entonces, rápidamente, muy rápidamente, nos dimos cuenta que lo que había que hacer era tener una voz común en el sector y poder hablar con el gobierno de una manera como más lógica, ¿no? De uno a uno. Y para eso lo que había que hacer era obvio, era una asociación, una cámara de galerías de arte. Entonces empezamos los más jóvenes a armar una cámara que en su momento es 2013, te estoy hablando, o sea, un año, rápidamente, un año después de yo como meterme un poco en el mundo. Y yo tenía mucha herramienta, mucho Claro. conocimiento, mucho bagaje para poder iniciar eso muy rápidamente. ¿Cómo articularlo? Claro. Entonces empezamos a armar entre los más jovencitos y fue un despelote total porque, claro, no teníamos tiempo ni para juntarnos, y si nos juntábamos era una diversidad de voces astronómica, no podíamos aunar ninguna, sí. ¿viste? Y entonces eso fue como un poco así, no te digo trunco, pero eso como que habilitó a decir, che, pará, no lo pensemos solo entre los jóvenes, acá tenemos que meter a todos. Bien. Entonces llamamos a 3 o 4 galerías
muy importantes, entre ellas, por ejemplo, Ruth Ben-Sakar, Ignacio Liprandi, bueno, varias que las llamamos para contarles de Y esto. tocaron una necesidad real. O sea, cuando los... Sí. Sí, hicimos, de hecho, y fue muy gracioso el proceso, pues hicimos la primera reunión en Isla Flotante. Me acuerdo de Nani, que es un chef, un autodidacta, hizo un salmón gravlax que le salió lo opuesto a lo que puede ser un gravlax. Yo no sé ni qué era en ese momento, pero él hizo eso, invitamos a 2 galeristas. Y la reunión fue un fracaso No, astronómico. no. Y los dos nos dijeron, che, no, Esto no- la verdad que esto ya hubo intentos, no va a funcionar. O Mirá. sea, y además es carísimo y no sé qué, y los abogados y los contadores y los no sé qué. Y nosotros Toda la viste, re ilusión, entusiasmados, sí. como, qué bajón, qué sé yo. Pero de nuevo, vuelta el chancho para el maizal, metíamos a hablar con más galería y sumando voces. Y así fue con el 2000, del 2014 al 2016 hicimos todo este proceso. Y en el 2016 firmamos el documento fundacional, el estatuto, con 8 galerías fundantes, obviamente estábamos nosotros, y en ese mismo acto se sumaron, creo que 25 galerías más. Un montón. ¿Cuántas hay? ¿Tenés En idea? este momento hay 66. Pero, ¿y galerías en total? En el universo así, Sí. no hay un registro, No hay un registro. pero hay en el orden de 140. O sea, hay muchas. Hay una porción muy grande de galerías que 140 participan. espacios que son asimilables a una galería. Muchos no se llaman galería de arte, pero son asimilables, digamos, a una definición de galería de arte. De hecho, acabamos de tener una reunión de la comisión directiva y estamos incorporando a 3 galerías más, con lo cual vamos a hacer 69 de todo el país, ¿no? Bueno, conformamos lo que es hoy la Asociación Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo, Meridiano, que cumple 10 años este año. Bueno, felicitaciones, es Sí, un montón. muchísimas gracias. Y que ha sido un enclave, digamos, fundamental para poder hacer un montón de modificaciones que el sector necesitaba hace muchísimos años y que, bueno, esta unificación, digamos, de la voz permitió. Viste que yo vengo de la actividad inmobiliaria, del real estate. Entonces, siempre como que tengo un paralelismo con la actividad de ustedes. Y hay entonces preguntas y cosas que me divierte saber, más allá de ser martillero y en su momento haber estudiado cómo tasar obras de arte, me divierte saber de primera mano, siendo galerista, cómo es el proceso, o sea, cómo tasás una obra de arte. El mundo del arte contemporáneo en Argentina se rige mucho por usos y costumbres, ¿no? El mismo sector produce una red de validación de valor en la cual están involucrados los artistas, los galeristas, los curadores, los coleccionistas y las instituciones, museos que existan, privados, públicos, ¿no? Eso funciona acá en Argentina como funciona en el mundo de la misma manera. Técnica, me imagino también, ¿no? Si es óleo, si es Sí, acuarela. esos son los distintos medios, digamos, que un artista puede producir obra visual. Es uno de los temas importantes también la definición, digamos, de qué es obra de arte, pero estamos hablando obviamente, de cualquier tipo de medio de formato, pintura, escultura, dibujo, Mirarás comparables, video. o sea, lo mismo que hacemos nosotros, que es mirar comparables. Exactamente, y es como una especie de opinión de experto donde se valida un precio en función de las operaciones que se han realizado, de los conocimientos que ese experto tiene. Particularmente en las galerías como Isla Flotante, que somos galerías que se llaman de mercado primario, es decir, que operamos con obras que producen artistas que están vivos y en producción. En general lo que se produce ahí es un proceso progresivo de valoración de la obra en función de la carrera que va logrando ese artista. Entonces, ahí hay una construcción de valor. En mi rubro, uno se esfuerza para captar propiedades. ¿En ustedes es igual? ¿Hay una búsqueda para captar artistas y representarlos? ¿O es al revés? El artista te viene a buscar a vos como galería. Te diría que es como muy variadito el Bien. esquema en ese sentido. Nosotros somos una galería que tenemos mucha pata fuerte en darle una definición al programa de la galería. Bien. Entonces, los artistas con los que nosotros trabajamos son artistas que de algún modo abrevan a este programa general, Bien. a estas ideas, a estos valores generales que nosotros tenemos en la galería. Entonces,
esta captación de artistas es un proceso como muy, muy humanista, si querés, en el sentido de que se produce a través de relaciones personales, hasta te diría amistades, ¿no? Como Claro. muchas veces sucede que artistas con los que ya trabajamos nos recomiendan a algún otro artista. Iniciamos un proceso de entender si esta relación es posible, si fluye bien. Es un proceso que se da en el tiempo, que no es inmediato, digamos, que nosotros le dedicamos todo el tiempo que sea necesario, no nos interesa correr. Alguien que está iniciándose en el mundo del arte, ¿no? Y que quiere comprar alguna obra y empezar a armarse. Ujú. ¿Qué es más importante a la hora de acercarse a esa obra? ¿Seguir su intuición? Fíjate, va, esta obra me encantó, esto que te pasó a vos, Ujú. o estudiar un poco al artista, su historia em, y su contexto dentro del mercado. Son todas esas cosas juntas y es la tarea, digamos, del interesado en ponderarlas, ¿no? Obviamente que hay una influencia como del valor económico, del poder adquisitivo, pero también hay mucho como del impacto que te genera esa obra, ¿no? Yo cuando compro esta primera obra que te describía, yo me enamoro de esa obra, me enamoro de lo que me hace sentir, me enamoro de lo que me genera y quiero convivir con eso. Quizá no la tengo colgada todo el tiempo, ¿no? De hecho, ahora mismo no la tengo colgada, pero es una obra que me abrió un mundo de idea, un mundo de entendimiento que yo lo quiero recuperar todo el tiempo. Entonces, sí es un recuerdo hermoso, formativo, digamos, de mi personalidad. Y creo que eso es muy influyente en la decisión de compra. Obviamente después, bueno, depende del poder adquisitivo y de las capacidades, ¿no? Pero Suele haber una historia detrás de la compra de cada compra, ¿no? ¿Encontrás eso? sí, sin duda, y eso es un poco el rol del galerista, ¿no? Como generar Ese espacio. claro, que la cuestión no sea solamente una transacción, sino que sea una experiencia. Y esa es la parte linda, te digo la verdad, del galerismo. La transacción es la consecuencia, que de hecho a mí casi ni me interesa, ¿entendés? En la galería tenemos una dirección administrativa que ejecuta. La parte linda es como lograr generar ese impacto, transformar esa mirada de esa persona y que sea un inóculo, ¿viste? De un cambio en esa persona, de algo, un tuerce a algo positivo. Hace poquito me pasó algo muy hermoso que son como los highlights de esta profesión, que estuvimos en la Feria Arco, una nueva representación que es Roberto Jacobi, que es muy novedosa para nosotros porque Roberto es un artista de 81 años, que nunca tuvo representación de galería, somos la primera galería, y decidimos mostrarlo en Arco, en España, donde su trayectoria es bastante conocida. Y entramos en contacto con un coleccionista privado, un tipo joven de nuestra edad, 45 años. Empecé a hablar y introducirlo, él no lo conocía, empezó a interesarse, empezó a verlo y bueno, estuvo en la feria, vio y se interesó en un trabajo, ¿no? Y finalmente, después de varias deliberaciones y de acompañarlo en ese proceso, decidió comprarlo. Entonces yo rápidamente, al desarmar la feria, voy y se lo entrego, ¿no? Una cosa logística básica Sí, sí. que hacemos todos los galeristas. Lo recibe, muchas gracias, qué sé yo. Se sube a su departamento y al rato Perdóname, ¿se habían conocido? nos habíamos conocido a través de un Ok. coleccionista amigo. Me voy a cenar, qué sé yo, y recibo un mensaje de él que me dice, Leopold, te quiero agradecer de nuevo. Acabo de abrir el paquete y recordé todo lo que hablamos, todo lo que está bien. Y fue una cosa como, todavía se me ponen los pelos de punta cuando lo repito, porque haber logrado generar ese impacto de alguien que esté viendo todo lo que está bien en una obra es de lo más maravilloso que... Cierra el círculo. Sí, absolutamente. Ujú. Y para el artista, me imagino también como la validación. Absolutamente. De hecho, el caso puntual de Roberto, que es un artista, Imagínate es la muy historia de increíble. vida que debe tener. O sea, Sí, sí, ha trabajado toda su vida, desde claro. los años 60 hasta los años 2000, en la producción, y es un artista
cuya una de sus características principales es justamente ser elusivo o Claro. evitar esta categoría de Ujú. artista, ¿no? Como parte de su trabajo fue ese. Entonces, un artista que siempre confrontó con esta realidad de no, de algún modo, Sí, no sí. ser prestigiado, no ser valorado, pero porque es parte de su obra, ¿no? Como una compleja, una producción Bueno, artística necesitaba compleja. también alguien que lo interprete bien, digamos. Absolutamente, absolutamente. Y en este caso, Y ahí cerró sí, todo el círculo. así Sí, es. ahora, ¿ayudó para establecer ciertas, che, qué criterio de comisiones cobramos? Ujú. ¿Era algo que se hablaba? ¿Era medio tabú? ¿Cada galerista lo manejaba por su cuenta? El trabajo del galerismo es un trabajo que puede ser asimilable al trabajo de representante de jugadores de fútbol, donde lo que hace el representante es acompañar la carrera de ese jugador, ¿no? El trabajo del galerista, principalmente de este galerista que trabaja en el mercado primario, su función es acompañar y procurar el desarrollo de la carrera y la generación de valor en esa producción artística. Entonces ahí se establece un acuerdo que está basado en los usos y costumbres, donde básicamente lo que sucede es que el artista del valor al cual vende la obra, al percibirlo, le abona al galerista una comisión del 50%. Esto tiene que ver con el uso y costumbre, que tiene que ver con los espacios de exhibición, con las inversiones en las ferias y Sí, demás sí, cuestiones, los ¿no? gastos fijos. Pero es algo que Pero es algo común es está algo establecido. ya venía así, digamos, no es que tuvieron con Meridiano que trabajar sobre eso. Sobre eso no, pero Bien. Meridiano fue muy útil en desarrollar lo que hoy llamamos en código de buenas prácticas, en las cuales sí se establecen parámetros que concordamos entre todos de descuentos, de Bien. comisiones, si se acerca, por ejemplo, una persona, lo que se llama un advisor, ¿no? Bien. Que asesora a un coleccionista en la compra de una obra y cobra una comisión por eso. Ujú. En fin, determinadas cuestiones que Sí, de son éticas. naturales, no hay una imposición ni una obligación, pero eso nos ayudó mucho a, sobre todo a transmitirnos nuestras experiencias y siempre sabiendo qué es lo que hace el otro, uno tiene más chances de replicar porque es lo que se hace, ¿no? En vez de Totalmente. tener que innovar o inventar nuevas formas de relacionarse. Imagínate esa transición que viviste vos, alguien está justo ahora en ese momento. ¿Qué consejo le darías? Es pensar en cuál es la naturaleza del cambio que uno quiere dar o que uno está dispuesto. Yo, sin darme cuenta, lo que hice fue generar una transición muy suave entre mis campos, digamos, de trabajo. Entonces, la verdad que yo nunca tuve que tomar una decisión tajante. Claro, se dio Se naturalmente. dio naturalmente, maduró. Ujú. Entonces, quizás es interpretar que es posible darle esa tesitura al proceso, es una buena recomendación que yo puedo hacer, que es un poco también como suspender un poco la ansiedad o la categoría, ¿no? ¿Qué soy? ¿Soy tal cosa? ¿Soy ingeniero agrónomo? ¿Soy galerista? Y qué sé yo, soy algo en el medio. Que esto fue algo del aprendizaje que tuve con Marcos en el teatro, porque yo tratando de responder cosas, le preguntaba, pero Marcos, ¿esto qué hacemos? Le decía, Claro. ¿qué es? ¿Es teatro? Y Marcos me miraba así, me decía, bueno, se parece. Es algo que se parece al teatro. Entonces me daba esa chance de la posibilidad de que exista un nivel importante de ambigüedad en las cosas. Para un ingeniero es terrible. Para un ingeniero industrial o civil es terrible. Para un ingeniero Ok, agrónomo bien. no es tan terrible, porque los ingenieros agrónomos trabajamos sobre sistemas sobre los cuales controlamos muy pocas variables, Es que son cierto. los sistemas naturales, biológicos. La mayor cantidad de variables están descontroladas por el ingeniero, que son la lluvia, la temperatura, la humedad, el tiempo de horas luz, frío, heladas. Son variables que están fuera de nuestro control y que tenemos que saber. Te exige una flexibilidad, sí o sí. Y un tono o un carácter de ambigüedad que nos permita seguir adelante aún con obstáculos, percances, cosas que no esperábamos pero que Ujú. sucedieron, a veces negativas, a veces positivas. Bueno, veo que Marcos o sea, a los dos nos marcó positivamente. Totalmente. Sí. Y en esa construcción de un imaginario, me imagino que también te debe haber pasado.
pues en definitiva es crear mundos, crear un imaginario y después validarlo con el trabajo, ¿no? Absolutamente. La tarea artística, el trabajo de un artista es uno de los trabajos que más carga de ambigüedad tienen Sí, y que más insoportables son en el sentido de la indefinición, si uno quiere verlo de esa manera, ¿no? Porque el artista es movilizado mucho por percepciones, por ideas que las plasma en trabajos que no sabe nada de cómo eso se inserta luego en un flujo, digamos, de mercado, de exhibición, solamente realiza. totalmente. Entonces ahí es donde el nivel de ambigüedad o de posibilidades es máximo, no hay nada condicionante, que es la parte linda, pero también puede ser la parte fea si uno la ve, digamos, de un punto de vista de intolerancia a lo variable, ¿no? Vos sos un tipo que te llevas muy bien con las relaciones públicas. Te parecería que lo tenés naturalmente. Eh, y por otro lado, tenés un espíritu emprendedor muy fuerte. Pues en definitiva, vos lo contás con naturalidad, Ujú, pero emprendiste con el pool de siembra. Emprendés ahora en el campo con la quesería. ujú. Emprendés con el arte. Eso, ¿de dónde viene? O sea, ¿es algo tuyo? ¿Dónde está ese... Bueno, ¿Es genético? ¿Es un gen? O qué sé sea, yo, ¿no? Pero mi padre fue una persona con muchas características de esa índole, digamos. bien. Él siempre fue un emprendedor y tenía un tono medio artista en el sentido que visualizaba ciertas ideas y no le importaba mucho el contexto y implementaba. Y de hecho, por ejemplo, mi viejo fue uno de los primeros que creó una fundación para certificar orgánica la producción de alimentos. En Argentina hay una ley bastante maulona de producción orgánica que establece que haya certificadoras privadas. Y mi viejo fue uno de los primeros, fundó la Fundación Alimentos Ecológicos Argentinos en los principios de los años 90, cuando no se hablaba en absoluto, Claro, sí, digamos, sí, de una era producción muy, orgánica. muy avanzada. Y bueno, y en ese sentido, bueno, después emprendió con el tambo, con la quesería. ¿Te pusiste alguna vez a pensar, bueno, qué le aportó tu experiencia en el campo a esta actividad del arte y viceversa? Sí, absolutamente. De hecho, es esa pregunta siempre sale en los reportajes que me hacen del mundo del arte. Y yo muchas veces le respondo algo que es bastante simplón, pero que en realidad la agricultura es la primer forma de cultura que tuvo la humanidad. Está muy bueno eso. Porque la acción de cultivar, que tiene que ver con cultivar ideas, primígenamente fue la acción de cultivar un alimento y de transformar la vida nómade en vida sedentaria, ¿no? En transformar absolutamente la experiencia vital del ser humano. Y, y hacer este parangón entre cultivo agrícola, si querés ponerlo, y cultivo cultural o artístico, a mí siempre me funcionó porque yo entiendo de ritmos de cultivo que muchas personas del ámbito artístico no entienden. ¿En qué sentido, por ejemplo? Viste que los tiempos contemporáneos son bastante tiranos, Esto que cada vez contabas, peores, claro, cada vez más urgentes, sí. cada vez más inmediatos. Pero una obra lleva tiempo, los artistas en Así diálogo con... como cultivar un trigo, maíz, lleva su tiempo y es inevitable. No hay con qué darle. Entonces hay algo de mi experiencia en ese campo que me hace tener la templanza y la lucidez de saber darle tiempo, o por lo menos darme cuenta de esa necesidad de tiempo. Y yo siempre digo que la carrera del artística o el galerismo en sí no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de resistencia, que lo que hay que hacer es tener el tiempo y la disponibilidad para desarrollar esas carreras, demostrar el valor de esas cosas, y eso es tiempo, así como uno siembra y después cosecha, y pasaron 6 meses o 5 meses. Bueno, lo mismo pasa en el mundo del arte. Me encantó ir recorriendo los distintos puntos de tu historia y encuentro un hilo conductor. O sea, Qué ¿no? bueno. Como que es increíble el nombre del podcast, es Todo pasa por algo. Y Ujú, recorriendo tu historia, digo, parecería que sí, ¿no? sí. Ahora,
¿Qué lectura tenés vos de todo eso? ¿Fue casualidad o efectivamente crees que todo pasa por algo? No, no, casualidad, inevitablemente. Está muy claro que no. Lo que sí por ahí te puedo decir es que en la vida me crucé con personas que fueron muy influyentes y que yo tuve también la capacidad de dejarme influir y de reflexionar y que fueron de algún modo conduciéndome en esto. Y mucho también tuvo que ver esto que me transmitió la política. En una vuelta me decía una de las grandes funcionarias de nuestro equipo, me dijo una frase también que me marcó muchísimo, que yo no sé qué hice, escribí un texto para no sé qué, un proyecto, y en el texto pongo una frase muy común que dice, bueno, y es aportar un grano de arena, y mando el texto, qué sé yo, y al ratito me llama así como la funcionaria. Yo digo, ¿qué habré hecho? Y me dice, ¿vos escribiste esto? Sí. No, bueno, te quiero explicar que nosotros con este proyecto no estamos aportando ningún grano de arena. Nosotros somos los que estamos manejando el camión arenero. Claro, claro. Y eso me hizo como tomar conciencia de que en muchas ocasiones el verse como los conductores del camión arenero te abre un campo de posibilidades inaudito y que no es necesariamente una posición que uno tiene que validar de alguna forma activa o violenta, sino porque es un lugar que nunca nadie ocupa, Sí, sí, sí. que todos se piensan como Animarse a ocupar esos espacios. animarse a decir, che, pará, vamos a hacer una asociación de arte contemporáneo, de galería de arte contemporáneo, y la vamos a hacer, porque esto es lo necesario. Y no me importa si dicen que no va a funcionar, si es caro, si los abogados. Y es básicamente haberse subido al camión arenero y Animarse. sumar todos esos granos y llevarlos a un puerto, ¿no? Que esa es la virtud de la política. Leopold, me encantó tenerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias Un a vos, placer, un Pablo. verdadero lujo. ¿eh? Muchísimas gracias a vos. Un aplauso para Leopold. Gracias por venir.